Vamos a tratar un tema importante que es conocer qué son los vehículos o a qué nos estamos refiriendo con el tema de vehículos y saber cuáles son los vehículos y cuáles no son vehículos y no son asegurables en el tema de el seguro de vehículos. Tenemos algunas diapositivas para ustedes y junto con Francisco vamos a ir conociendo o conversando respecto de estos tipos de vehículos. Vamos adelante entonces con las diapositivas, muchas gracias. Tenemos entonces el primer vehículo que estamos viendo. Este es un auto, este es el típico auto liviano. El auto liviano que es conocido por todas las personas, todos lo identificamos a un auto liviano. Normalmente son sedán, este tipo de automóviles. Francisco, ¿qué podríamos acotar del tema de estos vehículos? Bueno, siempre es importante por temas de historia, ¿no? Es diferente el asegurar un automóvil a asegurar un taxi, mucho más las camionetas pick-up o el tipo de vehículo, porque de acuerdo al tipo de vehículo hay una diferencia del riesgo. El riesgo, por ejemplo, en taxis es mucho mayor a un vehículo, a un automóvil. Puede ser también considerado un riesgo distinto una camioneta pick-up o los SUV, que ahora hay todo terreno que hay. ¿Por qué? Porque el tipo de manejo o el tipo de actividades que hacen estos vehículos o clases de vehículos son diferentes. El taxi pasa taxiando y buscando carreras en la ciudad o donde esté gran parte del día. Un automóvil puede transitar normalmente en vías pavimentadas o de primer orden, a diferencia de una camioneta, de un todoterreno que puede transitar en diferentes carreteras, no necesariamente de primer orden. Entonces, hay diferentes riesgos de acuerdo a la clase de vehículos que se consideran. Muy bien. Francisco, aquí también sería interesante conversar respecto, cuando hablamos de automóviles, entender que cuando decimos automóviles también hay ahora una nueva rama de denominarles a los automóviles, y tú lo topaste hace un momento, dijiste SUV, el famoso SAF, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir SUV o SUV? ¿Qué se le reconoce? ¿Como un hatchback? ¿Es un automóvil liviano? ¿Cómo podemos entenderle a ese SUV? Que inclusive ya hay propagandas que dicen es el mejor SUV del mercado. Bueno, quisiéramos conocer a qué se refieren los concesionarios cuando hablan de SUV. El SUV es una nueva modalidad de vehículo que no necesariamente tiene que llegar a ser un 4x4, pero no es un automóvil liviano como tal. Es una mezcla entre cada uno de los dos. Entonces tenemos SUVs, muchísimas marcas ahora en el mercado, que ya son vehículos de una gama un poco más alta, son vehículos más grandes, con un poquito más de prestaciones. Como te decía, no necesariamente tienen que ser 4x4, pero ya llegan a tener la capacidad en el motor o la capacidad de ampliación, de amplitud en la cabina. Eso se considera como un SUV, ¿no es cierto? Ya no necesariamente llega a ser un 4x4, pero ya es una mezcla entre un 4x4 con la comodidad de un automóvil, podría. Correcto, por ahí es, ¿no? Justamente el tema de la comodidad, entiendo que denominarle a un SUV, a un vehículo, es justamente como menciona Francisco, es un vehículo, sigue siendo un vehículo liviano, pero un poco más grande, más agrandado, para que entre toda la familia, pero no llega a ser un 4x4, fíjense ustedes. Entonces, como bien dice Francisco, el famoso SUV es un intermedio entre un sedán y un 4x4. Tenemos ahora lo que decía hace un momento Francisco, los taxis. Y entonces aquí, ¿por qué les diferenciamos de los vehículos o los automóviles? Lógicamente los diferenciamos porque la actividad que realizan estos vehículos de taxi, de
de alquiler, ¿no? Donde están justamente nosotros salimos a la calle, alzamos nuestro vaso y una persona nos detiene, justamente sirven para el transporte de personas, pero ya no de una manera privada, sino ya es un trabajo, ya hacen un servicio estos taxis, y entonces el objetivo, la actividad ya no es la misma que un vehículo liviano, que un vehículo particular que está orientado para la movilización de la familia, de la persona que adquiere su vehículo. Ya un taxi reviste otro asunto muy importante que ya lo señalaba Francisco, justamente de movilizar y prácticamente estar trabajando. Ya no es un medio de transporte de servicio para la casa, sino ya es un medio de subsistencia para una persona. Entonces esa es la diferenciación, Francisco, ¿verdad?, con el tema de taxis. Sí, claro. Como te decía, el tema de taxis, el riesgo de un taxi no se puede comparar con el riesgo de asegurar un automóvil, un sedán. ¿Por qué? Porque el taxi pasa la mayoría del tiempo expuesto a un siniestro de tránsito muy regularmente. ¿Por qué? Porque el taxista está buscando ganarse el pan del día con carreras, y entonces está expuesto a un accidente, a una mala maniobra, a que alguien le choque, a que se le vayan encima. El riesgo es mucho mayor. ¿Por qué? Porque un vehículo liviano, a diferencia de un taxi, normalmente pasa, tiene un trayecto de inicio y de fin, y de ahí pasa guardado, estacionado, entonces no tiene tanto riesgo. En cambio, el vehículo taxi pasa con un mayor riesgo, porque es la herramienta del trabajo del señor taxista. Entonces muy probablemente va a tener más siniestros que un auto particular, de uso particular. Avancemos entonces, amigos, con el conocimiento. Tenemos, estimado Francisco y estimados amigos, las camionetas que también se les conoce como pick-up. ¿Por qué se les llamará pick-up, estimado Francisco, las camionetas? O sea, las camionetas pick-up básicamente es por su condición, ¿no es cierto? Al tener un balde, ¿no es cierto? Pueden tener diferentes formas de trabajo. Las camionetas pick-up, había una marca japonesa que es muy famosa en el mundo, que decía, esa es tu herramienta de trabajo. ¿Por qué? Decían, esa camioneta se paga sola, trabajando sola, ¿no es cierto? Entonces, el tema es que por su condición y por tener su balde, hace que pueda ser utilizada para diferentes objetos, para transportar carga, para transportar mercadería, básicamente, Santi. Claro, porque es pick-up, el término pick-up es levantar, ¿no? Levantar, y Francisco lo estaba anotando hace un momento de una manera muy adecuada. Decía, las pick-up son las camionetas que tienen un balde y que llevan pueden llevar cargas, etcétera. Muchos de esos vehículos también se utilizan para trabajo, así que muy importante. Pero ¿por qué pick-up? Porque justamente sirven para cargar, para llevar, para levantar pesos. Entonces, ese, digamos, es el término anglosajón de la palabra pick-up. Entonces, simplemente cuando oímos pick-up, estamos hablando de una camioneta. Ahora, existen diferentes tipos de camionetas de una sola cabina, de doble cabina. Hay algunas camionetas que son cabina de lujo, en cambio que es una sola cabina, pero con una prolongación adicional para más comodidad de las personas que van en la parte delantera. Así que fíjense ustedes lo interesante de ir analizando estos temas fundamentales de los vehículos. Así que vamos adelante a seguir revisando nuestra diapositiva, y tenemos el vehículo van. Los vehículos van también son un tema supremamente importante analizarlas. Las van, en cambio, ya son unas furgonetitas un poco más grandes que el SAF, ¿no? Más grandes que el SAF son las van, y que
en cambio, estas van están orientadas justamente para el transporte de personas, pero ya en una mayor cantidad. Estamos hablando de la van, de las famosas van, y nos quedamos que eran vehículos que definitivamente son vehículos un poco más grandes, sí, son vehículos un poco más grandes y que llevan a un mayor número de personas. Y ya no solamente la van lleva a la familia, sino también ya llevan a otras personas. Normalmente las van, estimado Francisco, también se les utiliza para vehículos de turismo, ¿verdad? Las famosas van. Claro que sí, Santi, como tú bien anotas, las van o furgonetas, como les llamamos acá en el país, son destinadas para diferentes actividades, ¿no es cierto? Para turismo, puede ser para transporte institucional. Entonces, el riesgo puede ser muy parecido a un transporte público, pero con una menor cantidad de personas de riesgo. ¿Por qué? Porque en las coberturas que tenemos en las pólizas, hablamos del número de ocupantes de acuerdo a lo que dice la matrícula, ¿no es cierto? Entonces, la matrícula en una camioneta de cabina simple te dice 3 personas, en un vehículo sedán te dice 5 personas, en un Jeep igual, pero en una furgoneta te dice que la capacidad es ya más 12 personas, o dependiendo el tamaño de la furgoneta. Entonces, el riesgo ya es diferente también. Muy bien.